Hola, muy buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Voy a esperar que se vayan conectando poco a poco. Ya saben que tenemos un tema muy interesante, pedido también por ustedes, que es cuándo, de qué y por qué debemos hablar de sexualidad con nuestros hijos. Bueno, vamos a saludarlos a todos. ¿Cómo estás? Beatriz, acá te me pasaste un poquito. Y Diel, Malu, Malú, eh, bueno, mi amor, Lucecita, Jairo, ¿cómo están todos? Ya se han incorporado varias personas y bueno, un gusto tenerlos por acá y conversar nuevamente con ustedes. La semana pasada vieron que no estuve, el jueves no pude no pude publicar nada porque tenía muchas novedades y al día siguiente sí estuve con Carlos Galdós en su Instagram Live como invitado hablando de temas de sexualidad relacionados con los adolescentes. Muchas gracias, Andrea. La verdad que yo también te felicito porque estás haciendo una muy buena campaña y ahora acabo de publicar en la historia lo que tiene que ver, va a haber un congreso de sexólogos, de médicos sexólogos, con Fernando Bianco, que es el capo, lo máximo de la sexología, y van a hablar sobre el género y todo lo que está pasando con los niños en cuanto al adoctrinamiento de género. Bueno, ¿cómo estás, Vicky? Brenda, ¿cómo te va? Sara. Vamos a hablar entonces de la sexualidad en los niños, porque muchos padres me preguntan en las consultas cuándo se debe empezar a hablar. Es la pregunta que tienen casi todos. O sea, ¿cuándo podemos o cuándo debemos empezar a hablar? Y la mayoría espera la adolescencia o espera que los niños pregunten. Y a veces los niños no preguntan o preguntan y los papás están en otra cosa o no saben qué contestar y llevan la respuesta a cualquier otro tema y no están haciendo realmente lo que deben hacer, que es escuchar a los niños y hablar de temas de sexualidad que realmente sean importantes para ellos. Hoy hay mucha comunicación a través de los medios con errores de concepto acerca de la sexualidad en la niñez. Incluso les inculcan información que no es con la correspondiente a su edad, que no están preparados para ello. Y eso lo que hace confundirlos es el desarrollo de su identidad sexual y posteriormente de su identidad de género. Entonces es muy importante que hay límites de los cuales, dentro de los cuales se debe hablar de sexualidad, y hay límites que a veces traspasamos sin darnos cuenta con toda la hipersexualización que hay hacia los niños. Entonces, antes de hablar con tu pareja o antes de hablar con tus hijos de lo que deben hablar sobre sexualidad, es muy importante que tengan en cuenta que tienen que reunir ustedes como padres, como adultos, una serie de requisitos. Es decir, cómo fue primero analizarse y preguntarte cómo fue tu primer acercamiento a la sexualidad. ¿A qué edad comenzaste tú a hablar con tus hijos sobre sexualidad? O sea, de temas sexuales. ¿Alguien te orientó, buscaste información? ¿Qué hiciste cuando eras pequeño y querías tener alguna información de este tipo? Hola Alonso, ¿cómo estás? Angelus, Elena, ¿cómo están todos? Entonces, es importante hacer un autoanálisis de cómo te enfrentaste tú a la sexualidad. ¿Fue un tema oculto, era un tema tabú que en tu casa se escondía, era prohibido, era natural? ¿Te cambiaban los términos acerca de tu cuerpo? Por ejemplo, no llamaban a los genitales con su verdadero nombre. ¿Hablaban de sexualidad en tu casa? ¿No hablaban? Después, cuando ya fuiste creciendo, hablaste con tu pareja, hablaste de tus gustos, de tus preferencias, qué elementos o experiencias no te gustaría repetir con tus hijos al hablar de sexualidad. Es decir, ¿te gustaría que estén informados o no? Y depende de cómo asumas tú la sexualidad, vas a transmitir también la información sexual y los valores que van a tener tus hijos. ¿Qué significa sexo para ti? ¿Qué piensas sobre la educación sexual de tus hijos? ¿Vas a dejar que otros los eduquen por ti? ¿Vas a permitir, no vas a hablar de sexualidad y no vas a transmitir valores relacionados con la sexualidad? ¿Vas a esperar que vayan al colegio y les hablen de los temas que tú no quieres que hablen y no te des cuenta ni te enteres de qué contenidos hay? ¿Vas a participar en las actividades que hacen en tu colegio sobre sexualidad, los contenidos que dan a los niños? ¿Te sientes capacitado tú como adulto para hablar de sexualidad con tus hijos? ¿Crees que tienes que ser un especialista o un experto en sexología para hablar con tus hijos de sexualidad?
todas esas preguntas uno tiene que hacérselas, tiene que evaluar y darse cuenta de en qué lugar estás tú como adulto y qué tipo de información quieres dar a tu hijo o a tus hijos, igual de acuerdo con tu esposa, por supuesto, con tu pareja, para saber hacia dónde quieren orientar a su hijo, en qué tema le gustaría hablar. Y además cuando tú analizas tus carencias, lo que no te hablaron a ti cuando eras pequeño, generalmente no querrías repetir esa experiencia con tus hijos. Entonces hay que tomar en cuenta que es muy importante todas las carencias que tenemos que nos han afectado en nuestra vida sexual adulta, que nos han ocasionado disfunciones sexuales, nos han ocasionado culpa por la desinformación que teníamos. Y es lo que no queremos, ¿no? Normalmente, César nos comenta, normalmente los padres utilizan cosita, pipilín, pechitos para no utilizar los términos correctos. Es verdad, uno tiene que usar los términos correctos porque si no es como estar ocultando o que es un tema prohibido o que es sucio y que no se deben utilizar los nombres correctos. Nunca le ponemos apodos a las orejas, a las manos, a los hombros, solamente a los genitales. Y uno tiene que hablar con los verdaderos nombres. Sin embargo, somos los adultos los que ponemos estos apodos y nos avergonzamos de nombrar los genitales con su verdadero nombre. Acá nos dice Simon Lee, hola Doc, definitivamente mi época era muy distinta, ahora hablo con mi hija con mucha naturalidad y le he dicho que hablar de sexo ya no es tabú, al contrario, estoy dispuesta para preguntarle. Me parece perfecto, porque los niños tienen dudas, tienen curiosidad, y la pregunta más incómoda para un padre generalmente es cómo nacen los niños, o sea, cómo se hacen los niños, no dónde crecen, o ya el cuento de la cigüeña o el repollito no se lo cree nadie, ningún niño, porque además los medios se han encargado de hablar de temas más adultos que no corresponden a la edad de un niño sobre sexualidad, incluso sobre orientación, preferencias sexuales o disforia de género. ¿Qué persona fuera de ustedes crees que podría hablar de estos temas de sexualidad con tus hijos? Hay personas que es tan fuerte el trauma de hablar de sexualidad con los hijos que prefieren delegarlo a algún tío, a algún hermano mayor, a algún primo, porque les da vergüenza hablar de sexualidad. Está bien preguntarte, ¿te daría vergüenza hablar de estos temas de sexualidad con tus hijos? ¿Te sientes incómodo? ¿Los hablas con tu pareja o tampoco? Porque generalmente si no lo hablas con tu pareja, menos lo vas a hablar con tus hijos. ¿Eres abierto a las expresiones sexuales diferentes o te gustaría que esa información todavía no llegue a los pequeños? O sea, ¿qué temas te gustaría saber o qué valores te gustaría inculcar en tus hijos? Son muchas las interrogantes que uno tiene que hacerse antes de hablar de sexualidad con un niño. ¿Sabes qué es sexo para ti? ¿Qué significa para tu pareja? ¿Qué están dispuestos a hablar y qué no están dispuestos a hablar? Entonces hay contenidos que se van a desarrollar de acorde a la edad. Es decir, por ejemplo, los niños que tienen entre 2 y 5 años ya puedes hablarle de sexualidad. Pero no es lo que se imaginan. Vas a hablar de sexualidad a estas edades es, por ejemplo, a conocer su cuerpo, ayudarlos a hablar con los genitales, de los genitales con sus nombres correctos. O sea, no ponerle apodos, es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, esto es fundamental, conocimiento de la diferencia que hay entre un niño y una niña. ¿Qué momento es ideal para hablar con un niño de 3, 4 años? Cuando lo estás bañando. Cuando estés en el baño y lo estés lavando, estés en la ducha, puedes empezar a hablarle. Los hombres tienen pene, las niñas tienen vulva. O sea, tienen que informarse también para no confundir con los términos, porque hablamos de genitales externos. Los niños tienen pene y tienen escroto, que es la bolsa que contiene adentro los testículos, mientras que las niñas tienen vulva. La vagina es parte de los genitales internos, igual que los testículos, la próstata, la vesícula seminal, la uretra, son todos conductos internos de los genitales del hombre. Entonces tienes que hablarle del pene y de la vulva, y que eso diferencia a un niño de una niña a esa edad, y además que tiene que estar orgulloso del sexo con el cual nació, porque eso lo ayuda a contribuir a desarrollar una identidad saludable, una identidad sexual saludable, y aceptar su cuerpo, aceptar sus genitales, aceptar su sexo. No tiene un niño por qué avergonzarse de ser niño como están tratando de hacer, o decirle a un niño que los niños son malos, que son agresivos, que son violadores como los hombres,
Dicen que también son violadores, todos son malos, las mujeres son unas santas, un ser de luz. Y eso no es verdad, o sea, hay personas buenas en todos los lugares, y hay en todos los sexos, y personas malas también en todos los sexos. Y uno no tiene por qué avergonzarse ni pensar que es mejor o peor que el otro sexo. Somos iguales como seres humanos. Somos diferentes en cuanto al sexo, porque un hombre y una mujer evidentemente son diferentes por los cromosomas, por su fenotipo, es decir, el aspecto físico que tienen, la manera de pensar, de razonar, las hormonas, somos muy diferentes. Sin embargo, somos seres humanos ambos y tenemos los mismos derechos y deberíamos tener siempre los mismos derechos. Enseñarles la higiene sexual, enseñarles a lavarse, estás hablando de sexualidad, a limpiarse los genitales. Un niño de 3 años evidentemente no es capaz de lavarse solo, pero sí tú puedes ir mencionándole el nombre de los genitales, recalcándole y enseñándose a lavar él mismo, a bañar él mismo, porque a partir de los 4 o 5 años un niño ya debe ser capaz de bañarse solo. Ya el padre no podría bañarse con él, ni la madre. Antes sí, se pensaba que era muy importante el baño en común para que vieran con naturalidad la parte sexual, pero ahora no, ahora se considera que estás pasando los límites cuando tú te bañas con tu hijo de 6 o 7 años. Entonces uno tiene que hacerlo realmente, respetar la privacidad y enseñarle que él tiene que aprender a crecer, a madurar y a lavarse los genitales. Si la niña tiene pelo largo, puedes ayudarle en el baño, pero a partir de los 5 años, 4 o 5 años, ya el niño es capaz de lavarse bien, él solo. Hay un libro que se llama Tetas de Genikbiru Yaku. Es una parte de su colección del mapa de tu cuerpo, ya en los términos de la parte. Lo voy a buscar, no lo conocía, la verdad. Gracias por la información. ¿De dónde es el libro? Porque tiene un nombre que parece que es indígena, ¿no? O no, no sé bien, no entiendo bien. Entonces, hay que empezar también a enseñarle a los niños a no discriminar por razones de sexo. El hecho de que tú seas varón no significa que seas más o mejor que la mujer. Y el hecho de que seas mujer no significa que seas más que el hombre. Entonces uno tiene también que hablar de diferencias, pero también de cosas que hay en común y de los derechos que puedas tener, el respeto y además el trato, el buen trato para personas de cualquier sexo. Entonces, enseñar la importancia de la privacidad es uno de los aspectos fundamentales. Es decir, los niños tienen que tocar tu puerta antes de entrar a tu habitación. Y tú también, cuando él esté con la puerta junto o cerrada en su habitación, deberías tocar, porque si no, no le puedes decir, tú a mi puerta tienes que tocar, pero yo no a la tuya. Él no va a entender por qué tú sí tienes privacidad y no yo. Entonces también la privacidad va para los genitales. Es decir, tienes que decirle en ese momento, cuando tú estés lavando a tu hijo, que nadie los puede tocar. Y menos en las partes genitales, las partes íntimas. ¿Por qué? Solamente lo puede tocar el médico delante de la presencia del padre o la madre cuando va a su pediatra. Y también ellos cuando lo están bañando, pero hasta los 4 años es la edad recomendable para el baño de los niños. Incluso las pomadas, los médicos recomiendan ahora que se la pongas en el dedo y le enseñes a colocársela en los genitales en caso de que tengan alguna infección, salvo por indicación médica que te diga que tienes que aplicársela tú. Entonces esa privacidad, ese respeto ya le hace poner límites. Y ahí le empiezas a decir, nadie puede tocar tu cuerpo. Tu cuerpo te pertenece, es tuyo y nadie puede tocarte. Y tú tienes derecho a decirle no. Hay un libro que está en internet que se llama La mano, Nico y la mano. Es un cuento muy básico, pero enseña a decir no cuando un adulto quiere tocarlo. Es para niños de 3, 4, 5 años. Yo lo voy a entender perfectamente. ¿A partir de qué edad se habla de sus partes a los hijos? Ahora lo estaba comentando, a partir de los 2, 3 años, mientras lo estás bañando, ya le puedes, cuando estés lavándole, le vas enseñándole. Estos son tus hombros, tu cuello, tu cara, tu pierna, tus manos, tu pene, en caso de que sea niño, el escroto, que es la bolsa que está en los testículos, que contiene los testículos, tus muslos, ahí le vas hablando de todo el cuerpo. Ya las niñas de su vulva, y tu cuerpo es hermoso, tienes que cuidarlo, tienes que respetarlo, nadie te puede tocar. Entonces vas poniendo ya límites al niño. Doctor, buenas noches. ¿Cómo se debe abordar la homosexualidad en los niños? Un pequeño de 7 años
a veces me pregunta cuando ve alguna escena en la televisión, cuando a un chico le gusta a otro chico. Ese es el tema, que los niños no deberían estar expuestos a ver ese tipo de programas en la televisión, sobre todo los dibujos animados en Netflix, lo están viendo mucho en las mangas japonesas y en los dibujos de series de Disney y de la Warner, etcétera. Entonces, esos temas ya los están viendo. Entonces hay que explicarle, hay algunas personas que les gustan la gente de su mismo sexo y hay que respetar las diferencias. Es una cuestión de preferencias y tú expresas tu posición. Yo no estoy de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo, pero hay que respetar. O sea, si no estás de acuerdo con la homosexualidad, es un tema tuyo, personal, pero no puedes enseñarle a que haga bullying, a que le pegue, a que insulte, y tú tampoco deberías hacerlo, porque tú eres un ejemplo de lo que hacen tus hijos. Si están comiendo y tú estás insultando a un fulano porque es homosexual, cosa que no debería pasar en esta época, porque es una conducta no patológica, sino es una preferencia, un gusto por un sexo determinado. Tienes que enseñarle que hay personas que son así, que hay que respetarlas y nada más. Ahora no le vas a decir que es una enfermedad o que tú odias a los homosexuales, en caso de que los odies, que no tendrías razón odiarlos, porque son personas comunes y corrientes, que les gustan cosas diferentes y son nada más, o sea, eso es lo único que es. No es una orientación que te indica que tienes que ir hacia una preferencia sexual. Ellos no te van a preguntar más. Y las personas, ¿por qué se besan dos hombres? ¿Por qué se aman? ¿Por qué se quieren? Y a algunas personas les gusta eso. Y esas personas son minoría, no es mayoría, pero no le hacen daño a nadie. O sea, y tú tampoco tienes por qué justificar tu heterosexualidad, igual que ellos no tienen que justificar su homosexualidad. Entonces el tema lo abordas directamente así, o sea, le dices, sí, hay personas que le gusta a la gente de su mismo sexo, se va a quedar tranquilo, no te va a decir nada. Y eso no quiere decir que estés fomentando que tu hijo sea homosexual o no, no tiene nada que ver con eso. La homosexualidad no es una enfermedad, no es un virus, no se contagia, es solamente una preferencia, no se sabe el origen, ni interesa, así como tampoco interesa cuál es el origen de la heterosexualidad. Nadie te pregunta por qué eres heterosexual, cómo hiciste para decirle a tus papás que eras heterosexual. Nadie pregunta esas cosas. Tampoco deberías preguntarlas por la homosexualidad. Ahora, si te dice, pero en la televisión sale siempre así, pero no es común. ¿Conoces acaso en tu salón cuántos son homosexuales, cuántos son heteros? Ni siquiera sabes porque son muy chicos y no se define a esa edad la homosexualidad. Buenas noches, Doc. Si el adolescente, 15 años, dice que no le interesa tocarse, no le gusta a nadie y pregunta si es necesario masturbarse porque sus amigos hablan del tema y él no le interesa, solo escucha. Eso puede ser porque no todos los adolescentes maduran en la misma etapa, a la misma edad. Algunos maduran antes, desarrollan antes. Puede ser que sea una persona tímida, que no le gusten o ha tenido malas experiencias con gente que le gustaba o chicas que le gustaban y no reaccionó, o chicos que le gustaban, etcétera, ¿no? Porque puede ser el adolescente hombre o mujer. Entonces, no es obligatorio la masturbación. Lo de la sexualidad no existe. La sexualidad que dice que es una orientación donde a ti no te gustan nada, no te gustan los hombres, no te gustan las mujeres, no te gusta tocarte, no te gusta el sexo. Eso de sexología es una patología que está relacionada con el bajo deseo sexual. Es decir, es deseo sexual hipoactivo o deseo sexual inhibido, porque no has tenido una buena relación, una buena experiencia, te has separado y prefieres esperar. O no has madurado, las hormonas no todas desarrollan a la misma edad. Entonces hay unos que maduran antes, otros después, pero 15 años es una edad donde generalmente están despertando, pero puede ser que después le guste. Si me estás hablando de un adolescente varón, es poco común que no se masturbe a esa edad. Pero no quiere decir que sea enfermo, que tenga un problema. Pero hay que observar su desarrollo, cómo socializa con los demás, qué es lo que tiene, o sea, tratar de sacarle conversación sobre el tema. Si ya él te está diciendo que no se toca, que no se masturba, que no le gusta a nadie, quiere decir que tiene confianza contigo para hablar de sexualidad. Entonces espérate que poco a poco sigan conversando y explícale eso, que no todos desarrollan a la misma edad. Y puede ser que más adelante le interese la parte sexual o que la retrase y no es mejor todavía. Porque lo ideal es que no empiecen a tener actividad sexual hasta que no estén maduros.
No todas las personas tienen que empezar a tener sexualidad a los 14, 15 años. El promedio en el Perú de inicio a nivel nacional en la sexualidad de un adolescente se da entre los 13, entre 14 años en las mujeres, 15, 16 en los varones. Pero eso es en algunas regiones. En Lima, sin embargo, en muchos colegios hay alumnos, porque yo doy conferencias en colegios, alumnos de tercero, cuarto y quinto, que nunca han tenido actividad sexual porque preguntan cómo es la primera vez. Ahí te das cuenta que no han tenido actividad sexual. Y muchos hacen esa misma pregunta. Como la sexualidad, como te dije, aún no es que no se puede definir, sino que es una alteración que sería deseo sexual hipoactivo o inhibido, ya que habría que ver qué pasa. Entonces, si ya tiene 17, 18 años, no le interesa, sería bueno que consulte con un sexólogo para ver qué está pasando. A veces pueden ser temas hormonales también, que hacen que no haya el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios o que tenga interferencia con el deseo sexual. A veces pasa en los dibujos. Sí, nosotros tenemos que ver qué dibujos ven nuestros hijos, porque ahí nos damos cuenta de qué información están recibiendo. Hay mucha información malintencionada que está trabajando con los niños porque son muy manipulables, son muy pequeños y son fácil de inculcar ideas erróneas sobre la sexualidad o sobre la función sexual. Yo temo decirle algún mal comentario, pensando que tal vez él pueda tener una preferencia sexual homosexual y quizás se cubra no porque se cohiba posteriormente, no creo, porque no te diría que no se masturba. ¿Entiendes? O sea, una persona hetero, homo o cualquier interés se masturba. Y él te está diciendo que no lo hace. Ahora no sé si es verdad o no, qué tanta confianza tiene contigo, ¿no? Al hablar. Pero me imagino que si estás tocando estos temas puede ser que sí. Yo te recomiendo que lo lleves o que vayas con él al show de Carlos Galdós, que se llama Socorro, tengo un hijo adolescente, porque no solo se están tocando esos temas, sino que también se están tocando los temas de licor, consumo de alcohol en adolescentes. El otro día habló de la alimentación de los adolescentes con otros colegas. Entonces yo también hablé de masturbación, estamos hablando de varios temas que realmente es muy importante porque nadie quiere hablar o piensan que no debes hablar de esos temas todavía, porque si hablas lo estás estimulando para que tenga actividad sexual temprana y eso es mentira, eso no es cierto. Entonces, volviendo a los niños, hay que decirle a un niño que tiene derecho a decirle no cuando alguien lo quiere tocar. O sea, que no se avergüence y que tú siempre vas a escucharlo. Cuando un niño te venga y te diga a tu hijo, fulanito me está tocando, le digas, no, eso no puede ser, te has equivocado, porque esa persona que lo tocó puede ser el tío, el abuelito, el hermano, o el papá o la mamá, indebidamente. Y si tú no le escuchas, no le estás dando la posibilidad de que te diga qué es lo que está sintiendo y las experiencias que está teniendo. Y puede ser víctima de abuso sexual. Entonces, toda esta protección es para el niño para que no sea abusado posteriormente. Tú le dices, tus partes son privadas, no puedes permitir que nadie te las toque. Y tú tienes derecho a decir no y tienes la posibilidad cuando alguien te quiera tocar. Y le dices, voy a hablar con mi papá, voy a hablar con mi mamá, te van a amenazar, te van a decir no te va a creer o yo voy a decir que es mentira. Pero tú vas a ir a hablar igual y tú como padre tienes que creerle porque los chicos no inventan estas cosas. Pero también tienes que enseñarle que él no debe tocar a otros, no debe tocar a otros niños. Así como no debe dejar que lo toquen a él, ni un niño, ni un adulto, él no puede hacer lo mismo. Él tampoco puede tocar a otro niño de su edad o menor o a alguien mayor. O sea, las partes genitales son privadas y uno tiene derecho a decirle no, no me gusta, no me toques. Y si alguien intenta tocarlo indebidamente, tienes que enseñarle que debe pedir ayuda a la persona más cercana que esté. Y que no acepte amenazas, que no diga nada, no le conteste, diga no quiero que me toques, pero después te lo cuente, vaya y te lo cuente. Ahora, si tú lo juzgas, así que tú, ¿qué habrás hecho? O cómo te habrás portado, o te has equivocado, él nunca más te va a contar nada porque sabe que no crees en él. Y después tampoco va a hablar de sexualidad cuando seas adulto. Entonces, lo ideal es que tú le digas a tu hijo que entre los padres no deberían haber secretos. ¿Ok? Ahora los niños también entre ellos tienen juegos típicos. Es decir, hay juegos sexuales en la infancia cuando son pequeños, pero son consecuencia, por ejemplo, del aprendizaje y siempre son consensuados. O sea, el niño que juega al papá y a la mamá
en forma inocente, puedes examinarse al médico, al doctor. No quiere decir que sean unos pervertidos que estén haciendo cosas sucias, feas, cochinas, porque eso no existe. Siempre hay reglas y acuerdos cuando los niños juegan. Entonces uno juega que es el papá, que es la mamá, que es la tía, que es el príncipe, que es el rey, que es la princesa. Y generalmente hay complicidad, o sea, se ocultan de los padres y los adultos, pero no es porque estén haciendo algo malo, sino que ellos quieren estar con sus pares, con gente de su edad. Entonces no se dan entre amigos de más grandes, o sea, se dan entre chicos de la misma edad y generalmente son los amigos del colegio, los primos, los que van a la casa, los que juegan con ellos. Entonces eso es lo que sucede generalmente. Entonces se dan entre niños o amigos del colegio, de la familia, o primos o chicos de la misma edad. No se dan en diferencias, en edades muy diferentes. Entonces son sinvergüenzas, no tienen vergüenza, es espontáneo, se divierten, se ríen y la pasan bien. Ahora, también hay límites. ¿Cuándo esto deja de ser un juego? O sea, cuando se convierte en algo ya que va más allá de un juego simple sexual. Acuérdense que los niños siempre nacen con el deseo sexual que es innato. Y cualquier tipo de placer, cualquier tipo de deseo que puedan tener. Por ejemplo, a un niño, tú le acaricias las manos, los brazos, o le acaricias el cuello y el niño siente placer. Pero no es un placer sexual, no es un placer erótico. Tú agarras un gato y lo acaricias, también responde y ronronea, y no es erótico, es placer lo que estás sintiendo. Los niños también tienen placer, pero es indefinido, no va hacia la sexualidad, no es un placer erótico. Pero los adultos lo vemos como tal. Entonces los niños que se tocan los genitales, los adultos ponen el grito en el cielo porque ahí se está masturbando, va a ser un pervertido. Sí, se está masturbando, pero no con la finalidad de alcanzar un orgasmo, ni con una finalidad erótica, ni de escandalizar, por eso lo hacen en público. A ellos les parece natural tocarse porque les gusta y sienten placer. Niños de 4 o 5 años que se masturban y niñas con el borde de un sillón, con un muñeco, con un peluche, es una conducta totalmente fisiológica. Ahora depende de cómo reacciones tú. Si te escandalizas, gritas, lo castigas, le dices que eso es cochino, que eso es sucio, que no hay esas cosas, él va a empezar a ver la sexualidad, va a percibirla como algo malo, como algo negativo. Tú tienes que decirle, entiendo que te gusta, que sientes placer, pero ese placer, eso no se lo vas a decir, pero ese placer no es erótico, como les digo, no es genital. Míralo con la mentalidad de un niño. Acuérdate que tú también fuiste niño o niña, y también te gustaba tocarte, acariciarte. O no te gustaba, pero cuando te tocaban la oreja, por ejemplo, el lóbulo de la oreja, te gustaba y sentías rico. Y eso es placer, pero no quiere decir que sea placer erótico o adulto. El niño se toca, entonces tienes que decirle, mira, yo entiendo que te gusta, que te sientes bien, pero tienes que hacerlo en tu cuarto en privado, no delante de nadie. Entonces no lo estás incentivando para que se masturbe, le estás diciendo, no te masturbes en público, no te desvistas en público. Eso es privado, hazlo si quieres en tu cuarto. Y nada más, él después lo va a dejar de hacer. Y muchos niños se masturban porque no tienen nada que hacer, no tienen oficio, están aburridos porque no tienen con quién divertirse en los momentos de ocio o no tienen ninguna actividad. Entonces tienes que ponerlos a hacer también actividades. No puedes dejar al niño viendo televisión todo el día porque va a ver todas estas series que no sabes que ven y va a tratar de imitar conductas o empezar a tocarse, a masturbarse, a estimular. No es normal que un niño obligue a otro a hacer un juego sexual. O sea, por eso debería ser en la misma edad. O sea, ya deja de ser un juego sexual cuando hay alguien que es mayor que él, que está utilizándolo, sometiéndolo para que haga o lo toque indebidamente. Por eso es importante eso que les decía antes. Tú le enseñas a que nadie lo puede tocar, pero que él tampoco debe tocar a nadie. Y a veces hay niños más grandes que obligan a los más chicos a que los toquen y que hagan cosas que ellos no quieren hacerlo. O sea, ellos no quieren tocarlo, pero el otro los está obligando. Y eso tienes que decirle, si te pasa eso, tienes que hablar conmigo. Cuando hay una situación de sometedor-sometido, dominante y sumiso, es cuando suceden estos que no son juegos. Ahora, tú te das cuenta que no es un juego sexual cuando es un juego de poder de un niño sobre otro niño, que lo está obligando, lo está llevando a hacer algo que no quiere hacer en el juego. Eso ya no es un juego, ya es una actividad que busca, que tiene otra connotación y generalmente hay diferencia de edad. Estas situaciones se puede dar, por ejemplo, con un niño grande,
con un niño pequeño, con un niño adolescente, con un adolescente, con un niño pequeño, etcétera. Doctor, ¿cómo debemos abordar el noviazgo en los niños? Escuché que un amigo de mi hijo de 7 años, de su misma edad, le comentaba que en su escuela las niñas tienen sus mejores amigos. Bueno, eso no lo vas a poder impedir. Los niños empiezan, van marcando etapas, desarrollando diversas etapas en su vida. Por ejemplo, muchos niños les gusta estar con muchas niñas o dicen que tienen novias, y esas niñas que son populares y les gustan a los niños porque juegan lo mismo que los niños. Les cuento una anécdota. Mi hijo cuando era pequeño, estaba en kinder, tendría 7 años, 6 años, y me dice, papá, tengo novia. Ah, sí, y le digo, ¿y cómo es? Ahí es muy linda, tiene pelo corto, tiene un moñito en el pelo y es muy linda. Entonces él tenía un mejor amigo que era vecino, también llega a la casa y la niñita se llamaba Verónica. Mi novia, ¿cómo se llama? Verónica. Entonces viene el mejor amigo de él y dice, ay, mi novia Verónica. Le digo, ¿no era la novia de mi hijo, de Diego? Me dice, no, la mía también, de él también y mía también. Y otro amigo le dice la novia de los tres amigos. Y un día tocó ir al colegio, fuimos al colegio y la niña, todos se la describían porque tenía vestido y un moñito en la cabeza. Y cuando llegó al colegio, la niña era la única niña que jugaba con ellos. Se subía en los árboles, jugaba fútbol, jugaba béisbol, se tiraba en la tierra, se revolcaba, y por eso era la popular. Y no era la más agraciada, además de todo el salón. Y después ya dejaron de ser novios todos a la vez porque fueron creciendo todos. Pero mientras jugaba con ellos, era eso. Entonces le gustaba porque se adaptaba a los juegos que ellos querían. Las dos niñitas jugaban a las muñecas, tomaban té, etcétera, y ella jugaba todos los juegos de varones. ¿Qué hacer si mi hijo se avergüenza al hablar de sexualidad? Yo creo que es más probable te avergüences tú que tu hijo de hablar de sexualidad. Porque muchos niños me preguntan por qué a mis padres les da vergüenza hablar de sexualidad conmigo. Entonces tienes que ver cuáles son tus actitudes también cuando hablas de este tema, ¿no? Pero nunca se lo toques directamente. O sea, siempre cuando ustedes hablen de sexualidad con sus niños pequeños, como les dije, cuando tienen 3, 4 años, 2 años, en el baño. A los 4 ya dejan que se bañen solos. Pero van preguntando y aprovechen situaciones que se produzcan en el entorno en el que están. Por ejemplo, si hay una vecina embarazada, decirle, oye, tú viste que se embarazó, entonces, y él te va a preguntar y van a comentar, y tú pídele su opinión. O sea, no lo interrogues, sino, ¿qué hubieras hecho tú al respecto? Por ejemplo, en una serie de televisión, donde un niño presiona a una niña para besarla, ¿no? O él quiere abrazar y la niña no quiere, porque pasan esas escenas en las películas de niños. Entonces ahí empieza a hablar del respeto, de que cada uno es dueño de su cuerpo, que nadie puede tocarle y ese niño está abusando. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Lo hubieras defendido? ¿Si hubieras estado ahí? ¿Qué hubieras hecho? ¿Te hubieras quedado callado? ¿Hubieras dicho algo? ¿Lo hubieras hablado con ellos? ¿Lo hubieras comentado con alguien en el colegio, con un profesor? O sea, cosas de ese tipo, siempre poniéndolos en la situación y pidiéndole la opinión, por supuesto, de acuerdo a esa edad y a la escena que estás viendo. O sea, tampoco ellos deberían estar expuestos a contenidos de películas para adultos, ¿ok? Entonces, lo que les decía, volviendo al tema hay juegos sexuales que son naturales, que es el papá, la mamá, el médico, la enfermera, con el paciente, y son juegos que se dan entre todos los niños generalmente, o que son novios y que se dan piquitos de besos, ¿no? Pero no son juegos sexuales cuando hay repetición de ese juego constantemente, que únicamente juegan a eso y muchas veces tienen conductas sexuales que son adultas, que ellos han visto, han invitado, porque la han visto en la televisión, en los hermanos mayores que tienen pareja, etcétera, acostándose en la cama y asumiendo posiciones sexuales, ¿no? Porque eso de estar reproduciendo escenas sexuales que les han causado impacto, porque la han visto y los ha impresionado, o la han visto en la televisión, porque ahora los niños ven lo mismo que ven los adultos, ya no hay censura. Y los adultos permiten que los niños vean televisión cuando tengan celulares, donde pueden tener acceso a información hipersexualizada que no debería llegar a ellos. Entonces, cuando los adultos establecen límites de qué es lo que puede y lo que no puede hacer un niño en cuanto a juegos sexuales, ellos los van a respetar. Si tú le dices a tu hijo, tú nunca puedes sacarte la ropa
para jugar con otro niño, con tus amigos o con tus amigas. Y tampoco puedes pedirle que se desnuden para jugar contigo. Siempre tiene que estar vestido. Pero hay que tener coherencia, porque tú le dices eso y de repente vas al parque, el niño tiene 6 años y tú, fuaca, lo desvistes porque lo quieres cambiar en público porque se ensució y lo dejas en ropa interior o desnudo. O le cambias el traje de baño en una piscina cuando tiene 5 o 6 años frente a todo el mundo. Entonces, ¿qué le estás diciendo? Le estás diciendo tiene que haber privacidad, no te desvistas, pero tú sí lo estás desvistiendo. Entonces no hay una coherencia en lo que dices y lo que haces. Y el niño empieza a entrar en confusiones, entonces ya no sabe qué hacer. Cuando tú obligas a tu niño que bese a las tías, esas tías gordas, pesadas, que siempre quieren fastidiar a los niños, y que están todas pintarrajeadas y los apachurran, y los niños no lo quieren, o sea, a ningún niño le gusta. Y si tú los obligas a darle un beso a la tía menganita que él detesta, entonces está diciéndole tu cuerpo no te pertenece y yo decido qué vas a hacer con él. Entonces anda y besa y déjate besar. Entonces, ¿qué estás haciendo? También dando información contradictoria. No le estás enseñando buena educación. O sea, muchas veces lo hace para que te digan qué bien educa a tus hijos, qué educadito estás. Pero estás perjudicándolo. Porque eso quiere decir que él tiene que besar a cualquiera aunque no tenga gusto por ese beso o no le agrade a esa persona. Entonces tú misma deberías poner límites, ¿no? Y tienes que enseñarle que no todo vale en las caricias y que no debe consentirlo. Hay muchos adultos que tienen la costumbre de sentar a sus sobrinos o a los menores encima de ellos, de sus genitales, y los sientan y los abrazan. No está bien, porque está teniendo el contacto de sus nalgas, los glúteos de un niño o una niña con los genitales. Entonces, esas son caricias indebidas de los adultos. Cuando veas en esa situación, tienes que decir, tío no me gusta, o tía no me gusta, me voy a salir. Y tienen que respetarlo, no pueden obligarlo. No creas que vaya a caer antipático, al contrario. O sea, porque le digas eso no tiene por qué ser pasivo, obediente o aceptor lo que venga de los demás. Tú eres el que tienes que enseñarle a poner sus límites. ¿Qué contenidos, por ejemplo, podrían tener ellos sobre sexualidad? Les hablo de niños de 2 a 5 años. ¿Cuáles son las partes de su cuerpo que habíamos hablado? Haciendo un resumen. ¿Cuáles son las diferencias entre niño y niña? Si tú compras juguetes o libros de cuentos que tengan imágenes de niño o una niña de los genitales, o tienes rompecabezas o juguetes educativos, o haces dibujos si no los tienes, le estás enseñando la diferencia de los sexos. Le estás enseñando vulva, pene, pechos, glúteos, todas esas zonas no pueden tocártelas. Lo más que pueden darte es una palmada en la espalda para saludarte al mejor amigo. Pero si tú le dices no dejes que te toquen ni que te besen, y tú besas en la boca a tu hijo va a repetir esa conducta en el colegio o con sus mejores amigos, porque sabe que es una expresión de cariño porque tú le enseñaste. Entonces tú lo besas en la boca, él va a repetir esos besos, te van a llamar del colegio y te van a decir su hijo está besando a otros niños, o sea, su hijo es gay. Y te lo van a decir tal cual. Y sin embargo no es verdad. Lo que pasa es que tú le enseñaste que una demostración de afecto es besar en la boca. Entonces, esas conductas, tiene que haber coherencia entre lo que dices, haces y estás enseñando a tus hijos. Hay que enseñarle a los niños que tienen que respetar el espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? Tú estiras los brazos y te das una vuelta en círculo y el diámetro que vas a trazar con tus brazos extendidos es tu espacio vital. Nadie tiene por qué hablarte pegado acá. Hay mucha gente que suele hacer eso. Y uno va retrocediendo, porque te está molestando que te estén invadiendo ese espacio vital que es privado, que es tuyo. O sea, no tienes por qué tener la cara de la otra persona acá cuando te habla. Entonces, eso tienes que enseñárselo a tu hijo, que lo respeten y que pongan límites. Respecto a la reproducción, en la escuela están tratando la reproducción de las plantas y está a nada de preguntarme los humanos, animales, y hasta ahora lo he dado. Hablamos de plantas, tiene 7 años. Mira, esto les va a parecer un poco fuerte, pero funciona así. Un niño de 5, 6 años tiene que saber qué son los espermatozoides. Ya tienes que haberle hablado de eso a partir de los 4. Tiene que saber lo que son los óvulos. Tiene que saber las partes del cuerpo, los genitales internos, lo que es el útero, lo que es la vagina, que es la parte interna. Entonces, cuando tú le enseñas todos esos términos que vienen en libros de cuentos que hay con dibujitos, o le haces tú los dibujitos, él va a entender eso, va a entenderlo muy bien. Y no va a tener doble intención ni
doble sentido en lo que está haciendo. Él no está en esas ondas, un niño de esa edad. Entonces un niño de 5 o 6 tiene que saber que el papá y la mamá se aman, se quieren, y cuando una persona se ama y se quiere, muchas veces quiere tener hijos. Y lo conversan y deciden que van a tener un bebé. Entonces se van a su habitación y el papá se junta con la mamá, el pene lo pone en la vagina, así con estos términos, no le vas a dar, introduce el pene porque no lo va a entender. Entonces los cuerpos se unen, se dan muchos besos, hay mucho amor, hay una decisión de tener un bebé y en el pene de los papás van a salir los espermatozoides que se van a unir con los óvulos que están cuando el papá ponga el pene dentro de la vagina de su mamá. Y hay cuentos para eso. Y lo vas a ver muy claro. Incluso hay unos dibujos, unos títeres que están en televisión también que se llama El viaje de Jonas. Jonas es un espermatozoide y hay un óvulo. Entonces están buscando en búsqueda del óvulo perdido, como un tesoro. Es lindísimo el cuento. Entonces compiten los espermatozoides, que son varios en varios títeres chiquititos y van entrando a alcanzar el óvulo. Y va contando toda la experiencia hasta que se logran unir y después se produce el embarazo y nace el bebé. Es lindísimo ese dibujo. Se llama Jonas, el viaje de Jonas. Es español el documental. Y yo tengo un libro que está en Kindle que se llama Las dudas de Orlando, donde explico también, empieza una analogía entre una gata que va a tener crías y a partir de ahí surge la pregunta y cómo de varios amiguitos de hombres y mujeres, niños y niñas, que preguntan ¿y cómo se hace un bebé? Y uno dice, a mí me dijo que traía cigüeña, el otro no, que venía en una coliflor. Entonces empiezan las discusiones y empiezan los temas entre ellos hasta que nadie le contesta, le van añadiendo las preguntas hasta que la mamá habla con él y le explica cómo es. Entonces es muy importante eso. Entonces no tengas miedo, a los 7 años él tiene que recontrasaber que hay relaciones. Él ya dentro de 2 años va a entrar a la pubertad o a la primera fase de la adolescencia. Y no creas que eso va a hacer que tenga relaciones más temprano, va a hacer que no cree en mitos ni en cuentos. Entonces, y además que va a ver la sexualidad como un proceso natural de desarrollo. Sabe todos estos términos, pero no le he hablado del acto coito. Entonces ya tienes que hablarle. Escríbeme en mi interno directamente y yo te contesto. Escribe a mi WhatsApp y te paso información. 955-885-667. No, yo no me acuerdo de mi celular. 955-885-337. ¿No? Me pueden escribir o escríbeme por acá mismo y yo te consigo más información. El cuento es muy lindo, las ilustraciones son excelentes. ¿Ok? Además del espacio vital, tienes que enseñarle cómo es su cuerpo, es decir, cómo tiene que lavarse los genitales, con agua abundante, secarse bien. A los 4 o 5 años el niño tiene que limpiarse con cuidado el prepucio, no retroceder la piel muy fuerte porque es muy delicado y se puede dañar o le puede producir una infección si no se lava bien. Entonces tú le enseñas, pero él después ya se va a bañar solo y va a saber cómo hacerlo correctamente. Los límites respecto a las conductas de los demás los tiene que tener claro. Es decir, hasta dónde puedes llegar en los toques, caricias, en el saludo, en la demostración de afecto. Y la protección a través de círculos de apoyo es muy importante. O sea, ¿qué haces tú, por ejemplo, si tú vas con tu hijo a un centro comercial? ¿Le has explicado qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene el teléfono apuntado en algún lado, en algún bolsillo de su pantalón? O sea, tiene un carnet, una forma de comunicarse contigo. Si hay mucha gente que le dice que corra, que se mete en una tienda, tienes que enseñarle y decirle, párate en la puerta de la tienda, si hay un policía en la puerta, un vigilante junto a él, pero no entres a la tienda, te quedas en la puerta y no te mueves de ahí, porque yo te voy a estar buscando y voy a ir y voy a volver y te voy a encontrar. Y a mí por experiencia me pasó, que no le dije a mi hijo lo que podía hacer en esas circunstancias cuando tenía 4 años y se perdió en un centro comercial como 10 minutos. Afortunadamente unos amigos lo encontraron y me lo trajeron.
Me saludaron y yo no los veía ya. Le dije, no, no puedo verte, estoy buscando a mi hijo. Estábamos desesperados porque era un centro comercial grande y no lo encontrábamos. Él estaba en la puerta de salida, empujándola, la puerta hacia arriba, hacia adentro. Menos mal que entraban estos amigos, si no, no lo hubiéramos encontrado más seguramente. Y ahora con la película esta que vimos, imagina el sonido de la libertad, que se las recomiendo, tienen que ir a verla, ¿no? Entonces, volviendo a los niños pequeños, el interés de los niños en las áreas sexuales existe. Los padres queremos que no exista, no queremos darnos cuenta de lo que es real. Entonces los niños tienen curiosidad, por eso preguntan. Y tú, mamá, que preguntaste hace poco, ¿qué hago? Porque ya me va a preguntar, tienes que enfrentarlo, tienes que contestarle, y además con la verdad, porque no le puedes dar cuentos, ¿no? Lo hacen porque tienen curiosidad, porque quieren explorar su cuerpo, quieren descubrir, quieren conocerse. Entonces es mejor que se exploren ellos, que tú les muestres imágenes para que no tengan curiosidad de ir a tocar o hacer desvestirse a otros niños. Ellos observan, además, observan las conductas sexuales de los animales, si tienen mascotas, o de los adultos, los demás, de los padres, de los niños de su misma edad, de lo que hacen. Juegan el doctor, juegan el mamá, la papá, y es natural que lo hagan. Entonces sí tienen intereses desde un punto de vista sexual, pero diferente al adulto. Ellos nunca van a estar buscando el orgasmo, el placer, la eyaculación, porque ni siquiera eyaculan, ni nada de eso, ¿no? Entonces los niños sí perciben las reacciones de un adulto cuando hablan de sexualidad. Entonces si tú lo estás viendo con cara de censura, con vergüenza, ocultándote, evadiendo el tema, burlándote o diciéndole cosas no correspondientes a su edad, se va a dar cuenta de lo que estás haciendo es perjudicarlos a los niños. Estos niños es parte de su desarrollo fisiológico, es natural que lo tengan, no tiene sentido erótico, no tiene sentido de un adulto, ellos siguen siendo niños. Entonces las sugerencias es que los niños sí se interesan por la sexualidad, es verdad, y cada vez a edades más tempranas, y más de lo que los padres creen. Ustedes muchas veces creen que ellos no están buscando esa información, pero sí la están buscando. Entonces los mensajes de contenido sexual son inevitables, están en todos los medios, en todas las películas. Entonces si tú no les hablas vas a permitir que otros hablen por ellos. Si te dicen a ti en el colegio que es lo mismo ser niño o niña, que tú puedes ser lo que tú quieras, eso es mentira. Eso no es ciencia, es un invento, es ideología, es adoctrinamiento. Entonces tú hablas, los niños son niños, las niñas son niñas. ¿En qué se diferencian? Habla de cromosomas con dibujitos. No le vas a hablar de genética. Pero ponen, los hombres tienen unas células en su cuerpo que son XX, XY, XY, y las mujeres XX. Entonces eso los diferencia. Los diferencia su cuerpo. Las mujeres tienen vulva, los niños tienen pene. Los diferencia su forma que van a desarrollar. Las mujeres tienen senos, los hombres tienen pechos, pero no tienen senos. Y las mujeres tienen cintura, los hombres no. Y que tienen que estar orgullosos de lo que son, sobre todo que no se avergüencen del sexo con el cual nacieron. Antes de nacer ya tenían el sexo, no se lo asignaron al nacer, pero que tienen que estar orgullosos de eso y además cuidarlo, respetarlo y también el de otra persona. Entonces los mensajes que van a recibir en el colegio, a través pueden recibirlos o no, depende de los colegios, ¿no? Van a tener mucho contenido sexual. Entonces no juzgues ni te escandalices cuando tu hijo viene a preguntarte sobre un tema sexual o si lo ves desnudo jugando con otro niño. Probablemente no le hablaste de diferencias, o niña, ¿no? No le hablaste de las diferencias entre los sexos y tienen curiosidad y van a buscar información en lugares o con personas que no deberían, ¿no? Sobre todo como está la situación ahora. Los niños exploran esa sexualidad. Si lo encuentras, tampoco te escandalices, no grites, llama la atención y dile, yo te he enseñado que la privacidad es importante, que nunca puedes jugar sin ropa con otro niño o con otra niña. Averigua quién y qué contenidos sexuales le están enseñando a tu hijo en el colegio, en la televisión que está viendo desde preescolar y en educación inicial. Porque hay muchas, te vas a llevar sorpresa cuando te enteres que van a darles conferencias personas que no son capacitadas ni preparadas en sexología para dar información sexual en los colegios, sino que pertenecen a colectivos o a ONGs. Entonces, el rol de un padre respecto a la sexualidad de sus hijos es que primero los padres conversen qué tipo de educación sexual quieren que reciba a sus hijos. La educación sexual integral es un caballo de Troya
donde meten ideología de género en los colegios a los niños y les dicen que el sexo es indiferente, que pueden ser lo que quieran, que existe el sexo no binario, que hay que respetar las diferencias y que si tú quieres puedes decidir ser niño o niña. Esas cosas no es ciencia, es pura ideología, pura política y la están implementando en los colegios con el pretexto de la no discriminación, de la igualdad de género y están metiendo ideas que no son sanas para los niños. Ni siquiera les interesa a ellos a la edad de 5 años saber qué es el género o que él puede cambiar de género, si ni siquiera sabe qué es eso. Recién está desarrollando su identidad sexual. ¿Qué es la identidad sexual? Es el hecho de aceptar que eres hombre o que eres mujer en base a tus genitales y a tus diferencias cromosómicas, a todo lo que tienes, ¿no? En base a tu fisiología. Y eso es lo que tienen que ver los niños. Entonces los padres deben estar conscientes que sus hijos, ustedes tienen que estar conscientes que tus hijos están expuestos a un tipo de información sexual que no es la que quisieras darle a ellos. Y esto lo estás viendo en los medios, en las películas, todo. Sí, yo sé que lo compartes, Media, pero hay que divulgar esta información. O sea, afortunadamente ha habido una reacción ya a todas esas teorías. Dice que somos conspiranoicos, que somos homofóbicos, transfóbicos, fascistas, porque no queremos que le den información que esté distorsionando la fisiología, está falseando las ciencias y basada en los sentimientos, en lo que ellos quieren. Y así no es, la vida no es así. Tú no puedes conseguir siempre lo que quieres. Entonces, anímalos también a informarse, dándoles información sobre sexualidad. Y tienes que estar tú como padre informado de toda la información que debes darle a un niño en las diversas etapas de la vida, en su desarrollo. Vamos a hacer una segunda parte el próximo jueves de este tema y les voy a hablar acá cuáles son las conductas que son adecuadas o comunes para su edad y cuáles no son comunes. Y qué es lo que tiene que hacer cuando ves a tu hijo que está recibiendo información o emitiendo conductas que no son comunes para su edad. O sea, que corresponden a otras edades. Entonces, esto es importante porque tiene que tener herramientas para observar qué es lo que está pasando con sus hijos. No puede ser que un hijo de 16 años, 15 años diga, yo ahora me siento mujer, ¿no? Y tú lo viste, tú estuviste con ese niño porque lo criaste desde que era bebé y nunca viste nada diferente. No es un transexual, es mentira. Es una tendencia que hay ahora, un sentido de pertenencia en la adolescencia, a no sentirse diferente a los demás. Es como un contagio social, una deshabilidad social, que no es natural. Si tu hijo nunca manifestó ninguna de esas conductas extrañas que hay evaluaciones y cuestionarios para ello, y te dice de un momento a otro que ahora es transexual, es mentira. O sea, tiene otro problema y algo está pasando o alguien está influenciando para que él adopte esas conductas. Y esto puede ser con amigos, puede ser en el colegio, con profesores, puede ser con personas adultas o puede ser por redes sociales o por lo que está viendo en Netflix. Entonces, deben saber que no hablar de sexualidad es una forma de educar, pero no es la forma correcta. Estás educándolo negativamente cuando tú te callas y estás permitiendo que otros eduquen por ti, con valores de otros y no con tus valores, lo que tú quieres. Y uno quiere siempre lo mejor para sus hijos. Pero no es cuestión de solamente desearlo. Esto hay que trabajarlo y tienes que hablar. Yo sé que le da vergüenza a tu hijo, pero se empieza desde chiquito, desde que tiene 3, 4 años, a hablarle de su cuerpo, de la importancia del cuidado, de la privacidad, ya estás hablando de sexualidad. No le vas a hablar de cómo tener relaciones sexuales, porque ni siquiera le interesa. Pero lo estás preparando para que esos temas, cuando llegue a la adolescencia, te los pueda preguntar a ti y no los busque con sus amigos, ni los busque por televisión o por la pornografía. Entonces tienes que prepararse hablando desde pequeños para que tengan una buena comunicación sobre estos temas y en la adolescencia puedan ayudarlos a desarrollar tanto su identidad sexual como el conocimiento de su función sexual. Y también hablarles, por supuesto, de valores, de lo que está bien, lo que está mal. Pero no puedes negar el placer. El otro día alguien me escribió, un influencer, me decía, ¿cómo puedo hablar de algo así, no? ¿Cómo puedo hablar de placer
No, era cómo puede hablar de valores si está hablando de placer. Yo supongo que esta persona es partidaria de la ablación de clítoris y piensa que los niños no tienen placer, los niños sí tienen placer desde pequeños. Ya la succión del pecho de la madre le produce placer, pero no es un placer erótico, no es un placer adulto. Entonces no puedes negar que tus hijos tienen placer. Y ese placer es que los lleva a ser víctimas de los pedófilos, de los violadores. Los invito este domingo, va a salir mañana en uno de los reels en la historia, que ya lo publiqué hoy, a un programa que vamos a analizar la película esta que yo se la recomiendo, El sonido del silencio, El sonido de la libertad, perdón, El sonido del silencio es una canción, El sonido de la libertad, que habla del tráfico de niños, y vamos a hablar también de la pedofilia y los que están, un grupo fuerte en el cine que está de acuerdo con normalizar y decir que es una orientación sexual. Sí, porque ahora la exposición es tanta en los dibujos, en los libros, en los cuentos, ya no es suficiente la restricción de edad. No, de verdad, es que es terrible. Y es terrible cuando ven las mangas y los hentai, que el otro día publiqué un artículo en Instagram sobre hentai, un carrusel, un shot, donde es pornografía para adultos, pero que la están viendo nuestros niños. Entonces la próxima semana vamos a hablar, porque no nos alcanzó el tiempo, se pasó volando, de cuáles fueron las conductas y cuáles son los contenidos de los cuales tienes que hablar con tu hijo, ¿no? En las diferentes etapas de la sexualidad hasta los 7, 8 años, 9 años, ¿ok? Porque ahí es donde empieza ya la pubertad, es decir, en el periodo indiscriminado, donde los niños no son capaces de darse cuenta que está bien, que está mal, y por eso hay que enseñarles a nosotros que está bien y que está mal, y que no crean todo lo que les cuentan. Hay que enseñarles a razonar, a discriminar, a no aceptar todo lo que le digan, ni siquiera en los dibujos animados. Y tenemos que sentarnos a ver algunos dibujos que vean ellos para que vean los contenidos que hay y pedirle qué opinas, qué te pareció este. Muchos cambian de sexo en las mangas japonesas. De día son niños, de noche son niñas superhéroes. Entonces eso los confunde, porque ellos piensan que uno puede cambiar, entonces que uno puede tener dos sexos, y eso es falso. Bueno, queridos amigos, los dejo y nos vemos el próximo domingo, que va a ser un tema para adultos relacionado con problemas de erección. Y el jueves vemos otro programa, la segunda parte de este tema, que es para los padres de niños pequeños, ¿ok? Y que si ustedes son muy adultos y tienen nietos, también les va a servir para que hablen con sus hijos sobre los temas de sexualidad con los nietos. Un abrazo grande, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana como siempre, pero con un tema, como les digo, ya para adultos. Un abrazo, cuídense mucho. Gracias, me alegra que les haya gustado. Gracias por la participación. Alonso, estuviste muy calladito. Ya sé que no eres papá todavía, pero anda entrenándote. ¿Ok? Cuídense mucho, nos vemos y gracias por participar. Compartan por favor esta información que es importante, porque a mayor cantidad de gente que llegue, más podemos combatir todas estas teorías, toda esta pedofilia que hay a nivel de los medios de comunicación. Sí, escríbanme al WhatsApp, por favor. Un abrazo grande, cuídense mucho. Chao, chao.